Hola, buenas tardes, bicheros apasionados de los reptiles. Hoy estamos con nuestro colega Axel. Este chico tiene bastante variedad de antrópodos, inclusive algunas escolopendras, que de hecho es famoso por las escolopendras. Los invito a que sigan su cuenta de Instagram, está como AXLFNG. Vean su contenido, está buenísimo, la verdad van a conocer muchísimo de sus ejemplares. Pues muchas gracias y bienvenido, Axel. Sí, no, muchas gracias. Ahora sí que vamos a mostrar algunos de los animales que tengo, específicamente pues las escolopendras, que es lo que más me gusta y pues son las que más tengo. Ahorita actualmente tengo 30, entonces pues Bastantes. hay mucho que ver. Sí, la verdad es que ya antes de empezar a grabar estuvimos platicando un poco. Tiene tanto escolopendras, vimos unos caracoles gigantes. Y pues bueno, vamos a hacerte preguntas. Bueno, yo te voy a hacer preguntas de esos porque realmente no es como que sean tan conocidos. Entonces, si nos echas la mano en información sobre eso, estaría interesante. Sí, claro, ahora sí que cualquier duda que tengan, pues ya tratamos de responderlas y todo para hacer un poquito más conocidos estos animales, pues como mencionas, sí son, no son tan conocidos en el hobby tampoco. Sí, vamos a... Amigos, si ustedes tienen algunas dudas, inclusive como nosotros, para iniciarse con las escolopendras, que casualmente todos compran viridis, nuestro amigo Axel nos va a dar información muy buena, que es para que se puedan iniciar bien en este hobby sin que tengamos errores. Entonces acompáñenos a esta nueva aventura. Pues bien, amigos, aquí estamos ya con algunas de las escolopendras de Axel. Pues Axel, preséntanos cuáles escolopendras tenemos aquí. Sí, claro, pues mira, yo creo que les voy a mostrar de la más común en el hobby a unas que son un poquito más raras. Entonces, pues así es su encierro. Generalmente es así porque está pequeña. ¿Qué especie de escolopendra es esta? Esta es una Scolopendra viridis. Aquí viene el nombre científico. Ah, muy bien. Y bueno, así está su encierro. Una planta artificial para decorar. Agua siempre disponible. Hojarasca para que se esconda. Y ahí está la Scolopendra. Esta es una Scolopendra viridis. La encontramos en México. No es endémica. Es una especie de Scolopendra muy, muy tranquila. No es nada agresiva. Y pues para empezar con el hobby de las escolopendras es como una buena opción. Ah, súper bien, platícanos, ¿cuál es el sustrato que manejas aquí? Bueno, el sustrato que yo manejo aquí es una mezcla de fibra de coco, tierra negra de lombriz, grava, arena, perlita y carbón vegetal. Muy bien, nos han comentado que este tipo de escolopendras viridis regularmente ocupan mucha humedad. ¿Qué tan cierto o no es eso? Pues mira, en cuanto a la humedad, sí requieren humedades elevadas. ¿Por qué? Porque son seres que se deshidratan muy fácil. ¿Qué quiere decir esto? Son permeables en todo el cuerpo. Tienen unas estructuras llamadas espiráculos pleurales, que son tráqueas conectadas al sistema respiratorio. Los tienen específicamente en los segmentos 3, 5, 8, 10, 12, 14, 16, 18 y 20. Entonces esos agujeros son permeables. ¿Qué quiere decir? Que las sustancias o sustancias volátiles o el agua puede pasar por ahí. Entonces se deshidratan muy fácilmente. Además tienen una estructura que se llama los túbulos de Malpighi, que es más que nada sirve para poder metabolizar las proteínas, los desechos metabólicos de las proteínas. Entonces las escolopendras, en cambio a los arácnidos, cuentan con diferentes enzimas digestivas y esa estructura que se llama túbulo de Malpighi para poder metabolizar mejor los desechos metabólicos de las proteínas, que es el amonio. Entonces, pues, por ejemplo, consume proteína, ¿no? Algún vertebrado, ratón o algo así. Esa proteína se va a metabolizar y como desecho va a quedar urea y amonio. En las escolopendras es el amonio, entonces para poder desecharlo lo diluyen con agua. Entonces al diluirlo con agua se deshidratan, así que pierden agua, entonces por eso es que se dice que requieren una humedad alta, pero un exceso de humedad les puede hacer daño. Puede afectar el sistema nervioso, que son principalmente las antenas, donde tiene muchos pelos sensoriales, y pues no es como recomendable. Entonces un parámetro de humedad no podemos hablar tanto de un porcentaje, sino como un terrario con un gradiente de humedad. Por ejemplo, una zona del bebedero que esté un poco húmeda y el escondite más seco sería lo ideal. No es recomendable tener, digamos que el sustrato empapado o encharcado. No, para nada, porque puede presentar, aparte de que alteraciones a nivel sistema nervioso, puede también presentar parásitos como por ejemplo hongos, que es la micosis, o ácaros. Entonces, pues no es recomendable tenerlas encharcadas y es recomendable también tenerlas su recinto, su encierro con una buena ventilación para evitar todos esos problemas. Ok, yo tengo un par de preguntas. La primera es en cuestión al bebedero. Sí. Lo tienes tú con una tapita de agua. ¿Qué tan útil podría ser, o más bien es útil usar un pedacito de algodón humedecido o no? Okay.
No, la verdad no lo recomiendo porque, bueno, las escolopendras tienen un sistema bucal muy complejo, tienen maxilas, dientes y las forcípulas, entonces son como muy curiosas, por así decirlo. Entonces podemos ponerle el algodón humedecido y puede que lo empiece a comer, y como es materia que no deben de consumir ellos, puede que no la digieran. Y otra cosa, las escolopendras tienden a padecer mucho de obstrucción intestinal, entonces pues no sería como que lo más ideal ponerle ese tipo de bebedero. Lo mejor es un bebedero amplio, con agua siempre disponible, y con eso va a estar perfecto. Ok, la segunda pregunta, ahorita en la mezcla de tu sustrato mencionaste carbón vegetal. El carbón vegetal, ¿dónde lo podrías, tú dónde lo consigues o si se puede sustituir por el tesontle, por ejemplo? Pues bueno, yo lo consigo en el supermercado, trato de que el carbón no tenga ningún aditivo, como por ejemplo sabor ahumado o cualquier cosa. Trato de que sea 100% vegetal. Y se puede, el tesontle no supliría su función. ¿Por qué? Porque el carbón tiene como una función de limpiar las toxinas. Entonces se lo agrego más que nada porque cuando el sustrato no hay mucha ventilación y hay una humedad elevada, tiende a generar bacterias anaerobias, o sea que crecen en condiciones de que no hay oxígeno. Entonces pues esas, ¿cómo se llama? Esas bacterias tienden a hacer un tipo de fermentación que es fermentación alcohólica. Esa fermentación va a hacer que se aumente el pH y puede dañar a nivel orgánico así que el funcionamiento como tal de las escolopendras. Entonces por eso es que yo le agrego el carbón. Y el tesontle se lo podríamos agregar en vez de la perlita o la grava para que haga la función de capilaridad, pero es muy abrasiva. Entonces no es que las vaya a lastimar ni nada, pero no es tan recomendable. Sí, te generaría muchos cambios, ¿no? No sería como pues lo ideal. puede que la agarremos un día nerviosa y camine muy rápido y se llegue a rozar, a lastimar o algo así. Bien, yo tengo otra pregunta. Regularmente todos en el hobby empezamos con las escolopendras viridis. Son las que más se venden en el mercado, vaya. Regularmente nosotros le damos de comer una vez a la semana. Pero ¿cuánto es la etapa de mortalidad que tienen ellas? ¿Cuánto tiempo llegan a vivir? ¿Y cada cuándo es recomendable darles de alimento y qué alimento? Bueno, su esperanza de vida aproximadamente es de 4 a 6 años, incluso hasta 10, pero ha habido registros en algunas escolopendras que han vivido más de 12 años, incluso hasta 18 años. Entonces eso va muy de la mano en cuanto a la alimentación, los parámetros, todo eso. Y ahorita que mencionas lo de la alimentación, pues como son animales que son susceptibles a la obstrucción intestinal, lo recomendable para ejemplares que son pequeños, 2 veces a la semana, ejemplares medianos juveniles una vez a la semana y ejemplares adultos una vez cada 10, 15 días. Ok, muy bien. Amigos, tomen nota de eso, la verdad es que es muy importante para todos los que empezamos con las escolopendras viridis. Entonces, pues más que nada que tengamos a nuestro ejemplar con los mejores hábitos posibles, ¿no? Ya un experto nos está diciendo cómo tenerla, entonces pues tome nota ya que llevarlo a cabo. Ahora bien, vamos a ver qué otros ejemplares tenemos aquí. Vamos a mostrarles ¿Te late? otro. Pues bien amigos, vamos a ver la segunda escolopendra más común entre comillas en México. ¿Esta escolopendra cuál es? Es una escolopendra polimorfa y pues podría decirse que es la segunda más común en el hobby, porque primero está la viridis, luego una escolopendra ya como más avanzada pues sería esta polimorfa. Vamos a taparla. Muéstrala por favor. Ahora sí que su encierro es prácticamente el mismo, la misma idea, nada más que esta ya está a punto de requerir un cambio de terrario. ¿Cuánto llega a medir este ejemplar? Estas pueden llegar a medir fácil 16, 17 centímetros de puro cuerpo. Esta mide aproximadamente unos 10 centímetros. Vamos a molestarla tantito para que salga y bueno, ahí anda. Si la tocas de la cola no hay problema, no tiene el veneno ahí. No, pero como las patas terminales tienen función de gancho, pueden sujetarse, voltear y picar, ahora sí. La razón de cuidarse no es recomendable obviamente manipularlas. Sí, no, para nada. Ahora sí que no recomiendo la manipulación para nada en estos animales porque son muy impredecibles, aparte pues presentan veneno y podemos ser alérgicos a los compuestos del veneno y puede ser fatal. Ahora sí que es un ejemplar muy bonito que podemos estar admirando únicamente visualmente. No hay que llegar a tocarlas porque pues podemos tener algún problema con ellas. Entonces mejor hay que, si las quieren tener, pues nada más con mucho respeto y cuidado. Sí, así es. Y bueno, esta es una de todas las polimorfas que tengo. En total tengo 8. Tengo unas más grandes. Entonces pues esta es como intermedia en tamaño, por así decirlo. ¿Qué es lo que hace la diferencia entre una escolopendra viridis y una polimorfa?
Pues principalmente a nivel del ADN, pues presentan diferentes proteínas y pues morfológicamente también presentan diferentes características. Por ejemplo, las escolopendras polimorfas en la zona de los antenómeros, que son los segmentos que tienen las antenas, se caracteriza por tener de 18, 19 hasta 31. En cambio, las virides pueden tener desde 17 hasta 26, 27. Además de eso, pues el color, el tamaño. En las patas terminales, abajo, tienen la apertura genital. En esa apertura genital, esa estructura se llama coxopleura. Presentan unas espinas. Esas espinas también ayudan al taxón, que quiere decir ayuda a identificar las especies. Porque cada especie tiene como espinas dorsoventrales, dorsolaterales. Entonces se hace un conteo y depende del conteo, pues ya es como se va clasificando las especies. Ok, muy bien. Sí, lo que estaba viendo ahorita que nos explicaste un poco sobre cómo podrías identificarlas entre especies, ¿cómo podrías identificar, para empezar, cómo podrías identificar si es hembra o macho y a partir de qué edad o a qué tamaño las podrías identificar? Bueno, aquí ya es un tema un poco complicado el sexado, porque las escolopendras así físicamente no presentan ningún dimorfismo sexual visible, ninguno. Entonces, para poder sexarlas, tiene que pasar por un proceso de anestesiado, se tienen que sedar. Generalmente se utiliza un topper más o menos como estos, con ventilación, todo. Se conecta a una manguera, va conectada a un tanque de CO2, se mete al ejemplar, se deja fluir el CO2, entonces el CO2 va a superar al oxígeno y va a salir el oxígeno. Entonces, como el CO2 es a temperaturas bajas, la va a empezar a adormecer. Una vez que el simpié ya está anestesiado, tenemos que esperar aproximadamente a que pasen unos 30 segundos máximo para que se relaje la pared muscular que tiene en todo el cuerpo, porque tenemos que hacer una ligera presión en el segmento número 20 para que se expongan las gónadas. Entonces, una vez que se exponen las gónadas, hay que hacer una observación muy detallada, porque, por ejemplo, es... si quieres, les paso una foto de cómo se ven las gónadas para que la pongan y vean cómo son, pero se presionan y los machos presentan un órgano que se llama órgano giratorio, o es el pene. Es con el que tejen una clase como de tela espermática en una superficie tubular para posteriormente depositar el esperma. Las hembras no presentan ese órgano. Ese órgano hace en los machos que se vea como una imaginación, una protuberancia salida. En las hembras no se les ve. Entonces, pues la única manera de sexarlas es así, pero de tantos ejemplares que yo tengo una teoría en cuanto al un dimorfismo sexual así visible. Las hembras tienen el área cefálica del grosor de todos los segmentos, se ven parejitas. En cambio, los machos tienen el área cefálica en desproporción, tienden a ser más esbeltos, más delgados. Y eso ya lo corroboré con 3 especies: Scolopendra sumicrasti, viridis y polimorfa, que las sexé con CO2. Entonces, las sexé con CO2, sé que esta es hembra, esta es macho, me puse a analizarlas así visualmente y coinciden las 3 especies con esa característica. Bueno, yo voy a desviar un poco del tema. ¿Cuánto tiempo tienes ya en el mundo de las escolopendras? Pues bueno, como tal en el hobby empecé yo hace 13 años, tenía 13 años cuando empecé, entonces pues tenía un poquito de todo, ¿no? Tarántulas, escorpiones, vinagrillos, amblipigios, arañas, serpientes. Y ya, pues ahora sí que mi sueño siempre fue conseguir una escolopendra. La conseguí y de ahí fue donde me empecé a interesar más. Pero bueno, llegaron otros intereses, me metí al gimnasio, me metí a estudiar, todo eso, abandoné los bichos y apenas aproximadamente hace un año regresé al hobby. Entonces, pues así como tal, experiencia con escolopendras tengo de hace años y apenas que he estado adquiriendo, pero pues que en sí como tal un año que empecé a tener bichos, todo eso otra vez. Ok, interesante, amigo. Aquí, bueno, te hago una pregunta tal cual. Regularmente todos tenemos un mentor o alguien que nos muestra o nos enseña cómo cuidar a cierta especie. Las escolopendras, cabe mencionar que no hay mucha información en español. ¿Cómo fue que tú aprendiste más acerca de ello? ¿Tú te metiste a algún sitio web en especial? ¿Alguna persona te estuvo coacheando? ¿O cómo fue esa parte del entrenamiento? Ahora sí que fue un poquito de todo, porque bueno, en la carrera que yo llevé como que nos forjaron a modo de que siempre tenemos que hacer investigaciones basadas en evidencia, o sea, revisar muchas bibliografías y comparar el grado de validez de cada información. Entonces así fue como realicé una búsqueda en bases de datos que hay en internet sobre artículos de diferentes especies que hablan de diferentes temas. Entonces yo empecé a investigar. Aparte, en el hobby hay un buen de grupos en Facebook
que son hobbyistas de escolopendras, pero de todo el mundo. Me metí a algunos y conocí a un español que es está haciendo su tesis doctoral en las escolopendras, es biólogo, taxónomo, es médico, entonces ya clasificó una especie, entonces con él como que me ha ido orientando en cuanto a las dudas que he tenido y todo eso, pero así que en general la mayoría de mi conocimiento, así lo que he aprendido es por experiencia al cuidar de estos animales y de manera autodidacta, estar investigando todo eso. Muy bien, la verdad es que está muy interesante. Digo, todos empezamos con algún mentor, la verdad tiene mucha razón, hay que ser uno siempre, tener esa iniciativa y esa hambre de aprender más, tener conocimientos, investiga, busca tus propios medios, porque a veces no vamos a tener toda la información en YouTube. Pues bien, como les estaba comentando, siempre hay que tener muchísima hambre para poder investigar de diferentes medios y al final de cuentas cada uno va a tomar quien más le parezca, ¿no? Digo, siempre hay que prepararnos para tener cualquier tipo de animal, no nada más las escolopendras. Y lo ideal es que tengamos la mejor vida o el mejor hábito para ellos, ¿no? El mejor encierro, el mejor sustrato, la temperatura, la humedad, son muchos parámetros que tenemos que tener cuidado con ello. Pues bien, amigo Axel, platícanos, ¿qué escolopendras? Esta es la que vimos hace ratito, pero ya está más grande, ¿no? Sí, esta es otra escolopendra polimorfa, ahora sí, como lo dice su nombre, polimorfa, que pueden presentar múltiples formas, entonces pueden presentar diferentes coloraciones, tamaños, entonces pues a fin de cuentas es la misma especie, pero pues esta es otro morfo, por así decirlo, otra coloración. Está muy bonita, la estamos viendo ahorita ya en pantalla, está bastante bonito. Ella es, ¿cuánto llega a medir de grande? Ya cuando en su tamaño adulto, pues pueden llegar a medir del último segmento al final del área cefálica, que es como se deben de medir exactamente, porque para fines taxonómicos se miden con todos los apéndices, que son las patas terminales, hasta las antenas, pero eso es con fines taxonómicos. Pero ya para un ejemplar vivo y así en el hobby, pues se mide de extremo distal del segmento número 21 a extremo distal del área cefálica. Okay. Y esta especie puede llegar a alcanzar fácilmente los 15, 17 centímetros, pero en las escolopendras ha habido casos de gigantismo, entonces no hay que dudar que por ahí debe de haber alguna escolopendra en vida salvaje que supere los 20 centímetros o se mantenga en los 20. Súper bien, la verdad es que toda esta información es muy interesante. Y es como dicen, más que nada el morfismo de cada ejemplar pues puede cambiar algo, puede alterar algo de su misma genética inclusive, ¿no? Julio. Sí, la verdad es que sí está muy interesante todo esto de las escolopendras. Lo que noté también es que a pesar de que sea ¿cómo se podrá decir? Es la misma especie, la misma familia, o sea, esta es una polimorfa. Ajá. Ya más grande. Pero con la polimorfa que nos habías enseñado anteriormente, que es más pequeña, tienen como diferencia de color. Sí. ¿Eso a qué se debe? O sea, ¿es desde el ADN o ya es físicamente? Sí, pues son variaciones genéticas que hay, y ahora sí que se está transcribiendo ahora sí que el ADN, así como se va a codificar y va a salir el animal, y ahí puede que hayan como diferentes proteínas acomodadas para que dé otro color, además de que se da por la localidad también. Porque por ejemplo, esta polimorfa es de localidad Morelos, y en Morelos son un poco más húmedos. La pasada que les enseñé es localidad Chihuahua, allá el clima es un poco más árido. Y no he encontrado una bibliografía como tal que hable de esto, pero he notado que las escolopendras de climas más áridos tienden a ser más amarillentas. En cambio, las de climas más tropicales son como más opacas, ajá, más coloridas. Ah, ok. Entonces, se podría decir que es dependiendo de la localidad, del clima más bien. Ajá, sí, te puede decir que sí. Y, por ejemplo, en cuestión, desviándonos un poco, cuando reproduces geckos y metes una fase con una fase, ya esperas un resultado. Aquí con las escolopendras, ¿es lo mismo o es ya por suerte? Pues sí, ahora sí que mientras los padres tienen como cierta carga genética, ¿no? Tienen el fenotipo, que son las características que presenta el ejemplar. Entonces, si las características fenotípicas se combinan, pues obviamente va a salir una mezcla y el resultado va a ser una combinación de ambos fenotipos, de ambas características. Ah, ok, pero no es como que sea el resultado sea de la genética más dominante, o sea, ya es como... Sí, como que suerte. Se mezcla, y ahora sí que no es como en los geckos, que a lo mejor una escolopendra de tal coloración con otra de tal coloración forzosamente te va a dar una coloración. Ah, no, okay. Aquí es totalmente mixto, puede ser. Ahora es interesante. Por lo poco que nos has contado, ya porque digo poco porque pues ya todavía falta bastante que nos enseñes, pero me he dado cuenta de que la escolopendra en general no es una especie que ha sido muy investigada todavía, ¿no? Le falta como que el humano pues
se centre más en ella, en dar más información y dar a conocer la información que se obtenga, ¿no? Sí, ahora sí que sí hay organismos que se encargan de estudiar como tal las escolopendras. Por ejemplo, no recuerdo bien dónde, pero en el norte de México hay una universidad que se encarga de estudiar más que nada las propiedades químicas del veneno de la escolopendra polimorfa. Entonces, pues sí hay organismos, pero pues no como quisiéramos, por ejemplo, con las tarántulas o tal vez hasta algunos escorpiones. La verdad es que son un poquito más, pues no olvidadas, pero pues no, como que no las toman muy en cuenta. Muy en cuenta. Sí, la verdad bueno, para mí es algo triste porque es una especie muy, muy padre, muy interesante, que es de meterle mucha información, bueno, adentrarnos más a informarnos, a ver qué es lo que oculta esta especie, ¿no? Sí, ahora sí que Entonces, hay pues mucho por vamos investigar. a continuar, que nos enseñes. Pues vamos a ver otros ejemplares más grandes, más exóticos, amigos. Pues acompáñanos a ver estos otros ejemplares. Pues bien, vamos a empezar a ver especies más exóticas de las escolopendras. Platícanos, Axel, ¿qué escolopendra tenemos de este lado? Sí, claro, bueno, aquí en este terrario tenemos una escolopendra subspinipes. Dentro del hobby de las escolopendras, esta podría decirse que es un tanto rara. De hecho, aquí en México no estoy seguro, pero me parece que es el único ejemplar. Vamos a mostrarlo si quieren. Esta escolopendra es originaria esta es de Malasia. Se distribuye en diferentes partes de Asia, pero específicamente esta es de Malasia. Esta escolopendra, pues como pueden ver, presenta una coloración naranja, la cabeza negra y las puntas de las patas como azuladas negras. Esta escolopendra se caracteriza por ser del viejo mundo, porque como en las tarántulas tenemos escolopendras del nuevo mundo y del viejo mundo. Las del viejo mundo, en el área cefálica, que es la cabeza, las del nuevo mundo están como... Bueno, primero les hablo sobre las del viejo mundo. Las del viejo mundo en el área cefálica presentan una sutura transversal, o sea, es una rayita que tienen en el área cefálica, mientras que las del viejo mundo no la presentan. Entonces, como pueden ver, esta no tiene esa sutura transversal del área cefálica. Como son escolopendras del viejo mundo, tienden a ser más nerviosas y agresivas. Por ejemplo, vamos a soplarle tantito, que le va a molestar, pero para que vean cómo reacciona. Oh, se pone Es bien. súper agresiva y pues la verdad es que el veneno de esta especie sí es potente. Esta escolopendra se ha registrado en plantas colgadas boca abajo, capturando insectos voladores. Qué interesante, sí se ve que es bien, bien agresiva, bien enojona, la verdad. Sí, es bien impulsiva, la verdad. Pues bien, si quieres vamos a pasar con la siguiente ejemplar, Vale. para no molestarla tanto y está tranquila ella. Vamos a retaparla, regresar a su terrario normal y asegurarse de que la tapa esté bien cerrada porque no está padre que pase un accidente. Inclusive son escapistas, por lo que sé. Son mágicas, son expertas del escape. Muy bien, ¿qué ejemplar tenemos de este lado? Aquí es una escolopendra sumicrasti. Esta escolopendra se distribuye en México. La podemos encontrar en Oaxaca, Chiapas, Hidalgo, Veracruz y en Guatemala también se encuentra. No es endémica de México, pero vamos a buscarla primero. Creo que no está aquí, creo que está abajo del musgo. Ahí está abajo. Sí, estás bien. Esta escolopendra tiene registros de capturar murciélagos en cuevas. En Chiapas hay una cueva que se llama Los Laguitos, que bueno, ahí es donde la podemos encontrar y se ha hecho el registro, 3 veces el registro de que captura murciélagos. Entonces pues pueden ver su coloración. Esta escolopendra es del Nuevo Mundo. Observen en el área cefálica como si tiene ahora sí que la sutura transversal. Ahorita que ya se va acá, ahorita la movemos para que la sigan viendo. Y observen la sutura transversal del área cefálica. Tiene una rayita abajito de la cabeza. Es lo característico de las escolopendras del Nuevo Mundo. Esta escolopendra tiene un veneno que yo considero de importancia médica. No hay un estudio como tal sobre la naturaleza química del veneno, pero tuve una mala experiencia porque cerré mal su terrario, me picó y la verdad tuve una sintomatología que sí requería atención médica. Ahorita ya se enterró. ¿Por qué se entierran cuando ven luz? Son seres que presentan fototaxis positiva. ¿Qué quiere decir esto? Fototaxis quiere decir que habla de luz, ¿no? Entonces fototaxis positiva quiere decir que van hacia la luz. Entonces les molesta un poco la luz. Pero al presentar también la fototaxis positiva, presentan algo que se llama ecototaxis. Ecototaxis, que quiere decir que
distinguen la luz de la oscuridad. O sea, podemos poner la escolopendra en un patio con un buen de sol, ponemos una estructura donde haya sombra, entonces la ecototaxis le va a permitir distinguir inmediatamente la zona donde no hay luz. Entonces es por eso que son muy sensibles a la luz y prefieren esconderse en lugares donde no hay nada de luz. Muy bien, pues vamos a cerrarle para que evitemos Ok. cosas. Sí, para evitar accidentes. Vamos a ver algún otro ejemplar que tienes, amigo, que te late. Pues vamos a mostrarles otra escolopendra que igual está considerada de importancia médica. Está aquí. Pues bien, vamos a ver este otro ejemplar. ¿Qué ejemplar es? Platícanos. Bueno, es otra escolopendra. Esta es una escolopendra eros que encontramos principalmente en el norte de América, a partir de Monterrey, Texas, Arizona, todo eso la podemos encontrar. Y bueno, esta escolopendra igual representa importancia médica. Ahorita les voy a platicar por qué. Vamos a buscarla para que la vean. Esta es una escolopendra de clima desértico. Ahí está. Esta escolopendra se llama escolopendra eros. Y bueno, tiene un registro de causar insuficiencia renal aguda inducida por rabdomiólisis. ¿Qué quiere decir esto? Fue una mujer, me parece que de 44 años, pero esa mujer presentaba alergia a la picadura de las abejas. Se encontraba haciendo labores de casa, tuvo un accidente la picó un ejemplar de esta especie, fue al médico, no la atendieron de manera adecuada. Y pues el veneno tiene diferentes funciones, tiene función hemotóxica, hemolítica, tiene ahora sí que neurotransmisores como la serotonina para causar dolor. Entonces pues también el veneno tiene proteínas complejas que se encargan de romper las membranas de las células. Entonces esa ruptura de membranas celulares causó que hubiera rabdomiólisis, que se rompieran las fibras musculares, y pues el riñón filtró proteínas de más, hubo daño renal, y por eso la insuficiencia renal aguda inducida por rabdomiólisis causado por picadura de esta escolopendra, de esta especie. Ya se bajó. Qué interesante, la verdad es que es muy movida, ¿eh? O sea, Sí. apenas abrimos y de volada. Sí, la verdad es que es un ejemplar que, como es juvenil y no tiene mucho que me llegó, pues está adaptando a su terrario. Sí, en proceso de adaptación, por así decirlo. Sí, así que sí, porque generalmente las escolopendras son de captura, no hay criaderos como las tarántulas, porque la reproducción es un tema súper complejo. Que yo ya realicé la cópula en algunas escolopendras, pero no fue exitoso. Entiendo. Aquí vimos como que tiene toda la intención de meter el veneno a Julio, ¿eh? Como que conoce al niño boa y dijo, ¿sabes qué? Lo quiero. Vamos a envenenarlo. Sí, ya le dio ganas de... Vio tanta carne y dijo, de aquí soy. Vamos a guardarla y pasamos a otra, con otra especie. Claro que sí, vamos a ver otra especie, amigo. Ya te detengo eso para que lo puedas cerrar bien. Vamos a ver qué otra especie tienes. Colores, no sé. Bueno, les voy a enseñar una escolopendra dihani, que son originarias de Asia, pues, se distribuyen en Vietnam, Malasia, Sumatra, Indonesia, muchas localidades, pero es la tercera escolopendra más grande que tengo y vamos a mostrarles. Vamos a verla, amigos, vengan para acá. Yo creo que sí, para que se vea. Este es el ejemplar asiático. Vale, perdón. Es el ejemplar asiático. Asiático del viejo mundo, no presenta estructura transversal de la cefálica y es la tercera escolopendra más grande que tengo. Y bueno, como pueden observar, pues presenta una coloración amarilla en las patas, un color marrón en los terguitos, que son los segmentos como tal, el área cefálica y las patas terminales con las antenas rojizas. Esta es una escolopendra del viejo mundo, por lo cual pues sí presenta un comportamiento un tanto agresivo. Ya vieron cómo la toqué y se volvió luego a querer picarme. Así es. Este ejemplar mide aproximadamente 20 centímetros, es una hembra. Y bueno, en esta especie de escolopendras se presentan muchos morfos. ¿Qué quiere decir esto? Diferentes coloraciones, de las cuales yo ahorita cuento con 3, que es una de patas rojas, patas naranjas y patas amarillas. Ahorita pasamos y les mostramos una de las más comunes, que también son las de patas naranjas. Pues muy bien, amigo, vamos a guardar este ejemplar. La verdad es que está muy bonito y está muy grande. Digo, es como dices, Axel, es la tercera ejemplar que tienes aquí en tu Reptile Room. Y pues vaya, está muy grande. Vamos a ver cómo será, imagínate, la primer escolopendra más grande de todas, ¿no? Sí, ahorita van a ver, va a ser el estelar y miren, está tomando agua. Así es, podemos captar esta parte donde la escolopendra toma agua, es muy interesante.
Ahora sí que por eso recomiendo que siempre tienen que tener un bebedero con agua siempre disponible, siempre, siempre. El terrario puede estar seco, que lo que yo recomiendo es un gradiente de humedad, pero agua siempre disponible, siempre, siempre. Y cabe mencionar que siempre debemos tener lo que es agua potable, no agua de la llave porque puede tener algunas bacterias que le pueden lastimar a este ejemplar internamente, ¿no? Así es, pero principalmente si es agua de la llave, del grifo, cuenta con muchos minerales, como por ejemplo el cloro, y en exceso puede, no hay estudios, pero bueno, todo en exceso genera un daño. Entonces, yo recomiendo el agua potable de garrafón. Claro. Es la que yo utilizo. Hagamos una inversión en este ejemplar, amigos, para que tengamos al ejemplar con la mejor salud que podamos brindarles, ¿no? Siempre con mayor cuidado. ¿Qué otro ejemplar tenemos aquí, amigo? Otra es Scolopendra dihani, pero esta es de patas naranjas, es otra coloración. Esta está un poquito más pequeña, pero pues es la misma Scolopendra. Para que la vean. Exactamente la misma, pero pues con una coloración de patas diferente. Ya, muy bien, amigo. No, yo tengo una pregunta. Tengo una pregunta en general de las escolopendras. Que, por ejemplo, con las tarántulas, cuando tienen una herida, no es como que puedan cicatrizar. Creo que cuando una escolopendra tiene una herida similar a la de una tarántula, ¿qué es lo que pasa con ellas, con su cuerpo? Bueno, principalmente a lo mejor puede perder alguna extremidad como parte de la antena, una pata o una perforación inducida por alguna presa que lo pudo haber lastimado. Las escolopendras no hay muchos estudios como tal, pero se cree que las escolopendras en su saliva, por así decirlo, cuentan con diferentes propiedades. Por ejemplo, una de ellas es propiedad antimicótica, con la cual se asean para evitar la propagación de hongos, entre las cuales también cuentan con enzimas salivales como la amilasa bacteriana, que ayuda a eliminar bacterias y parásitos que pueden aparecer de manera exógena o en su alimento. Entonces, yo he notado de escolopendras que han perdido extremidades, se empiezan como a asear, y yo me imagino, quiero creer, no hay bibliografía para esto, que cuentan con algún tipo de secreción que ayude a cicatrizar o al menos a detener la hemorragia. Ah, ok. Supongamos, por ejemplo, como te decía anteriormente, las tarántulas cuando tienen una herida así, normalmente pues el método más común es ponerles pegamento, tipo cola loca. Uh-huh. ¿Podría funcionar con las escolopendras? Podría ser que sí, nada más que como su endoesqueleto, su exoesqueleto es un poco más blando, podría que resultara ser muy ácido y dañar el tejido. Pero por ejemplo, si hablamos de una pata, una antena o alguna forcípula, que son más quitinosas, más consistentes, podría ser que sí funcione. Ah, ok, perfecto. Bueno, pues la verdad es que tus animalitos están muy padres. Bueno, las escolopendras en general están muy padres. No sé si tienes una duda. Yo tengo una duda. Primero que nada, amigo, vamos a tapar a tu ejemplar para que Claro. no se estresen ni mucho menos. Y yo veo algo muy interesante en tu agua. Veo que hay unos bichitos blancos. ¿Qué son Sí. estos bichitos blancos y para qué nos ayudan? Bueno, estos son colémbolos, son hexápodos, y principalmente son organismos que son detritívoros. ¿Qué quiere decir esto? Que se encargan de comer materia orgánica en descomposición. Entonces yo los agrego a mis terrarios, bueno, a los terrarios de mis animales, para que estos bichitos, estos hexápodos, se alimenten de las heces fecales de las escolopendras o de mis artrópodos y de los restos de alimento que dejan. También se encargan de comer hongos, entonces evitan la propagación de cierto tipo de hongos que pueden parasitar a los artrópodos. Gracias. Me surgió la duda. Entonces, resumiendo, se podrá decir que los colémbolos también son nutritivos para la escolopendra en general. Pues no son nutritivos, ¿por qué? Porque no los consumen, no les aporta nada, pero son hexápodos, son insectos que se encargan de alimentarse de materia orgánica, o sea, son como que los basureros del terrario. Y miren, aquí tengo un cultivo que compré hace rato, y son los colémbolos, que me faltó agregarle a 3 terrarios de mis escolopendras y los compré hace rato. Entonces, pues así es como se ven. Yo anteriormente tenía cultivos de colémbolos y los vendía y todo, pero los descuidé y se me llenaron de ácaros. Entonces, No se hacen estos. Bueno, ¿puede haber llegado a hacerse plaga ellos en los terrarios? pues Porque sé que la reproducción es rápida, ¿no? sí es rápida, pero si hay un exceso de alimento podría ser que sí.
pero bueno, hasta el momento no se han registrado como algún maleficio, por así decirlo, inducida por los colémbolos. ¿Ok? Pues bien, amigo, vamos a ver otro tipo de escolopendras. La verdad es que hasta el momento estamos muy impresionados con la variedad de ejemplares que tienes. Muy raros de todos lados, de Asia, de algunos otros lados que has manejado, inclusive de México, de Chiapas, como decías. Pues son muy interesantes, ¿no? ¿Qué otro ejemplar tienes para mostrarnos, amigo? Bueno, pues ya yo creo que la última escolopendra, que es la más grandecita de todas, Llegamos a la titular. que es la joya de la colección para mí, porque esta especie de toda la vida la he querido. Entonces, aquí en México nada más hay dos. Entonces, pues es un ejemplar que es muy sumamente caro, difícil de conseguir, muy exótico. Y pues es esta escuela así que la tenemos aquí.